Versículo para memorizar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan capítulo 6, versículo 53. Lección 6 del 18 de noviembre de 2022. ¿La Pascua del Señor la deben comer únicamente los 144,000? Objetivo: identificar las razones bíblicas por las que no es correcta la doctrina que enseña que el pan y el vino de la conmemoración de la muerte de Cristo únicamente los deben comer y beber los 144,000 señalados. Lectura bíblica. Juan capítulo 6, versículos 52 al 58. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Material exegético. En el mundo religioso existe una doctrina que sostiene que únicamente los 144,000 de los que hace mención la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 9 y 14, versículo 1. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Tienen el privilegio de comer el pan y beber el vino que se emplea en la conmemoración de la muerte de Cristo. Las razones que dan para intentar sostener esta enseñanza son las siguientes. A. Que el nuevo pacto, que se estableció con el derramamiento de la sangre de Jesús, únicamente incluye a los 144,000, tomando como base lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 13. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Enseñan que esta cantidad de señalados no necesariamente pertenece al pueblo de Israel, y que todavía se siguen completando con los integrantes de su organización. B. Que los 144,000 han sido llamados, de una manera especial por Dios, y por lo tanto no incluyen a todos los cristianos, de acuerdo con lo expresado en Hebreos capítulo 9, versículo 15 y Lucas capítulo 22, versículo 20. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. C. Sumado a lo anterior, afirman que los 144,000 tendrán el honor de reinar con Cristo en el cielo. Para decir esto, se basan en los siguientes textos.
Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y capítulo 14, versículo 1 y 3. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Por el contrario, el resto de los cristianos son los que vivirán para siempre en la tierra. D. Los cristianos que no pertenecen a los 144,000, aunque no participen del pan y del vino, sí deben asistir a la conmemoración para expresar gratitud por el sacrificio de Jesús, según lo dicho en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En las afirmaciones anteriores, puede observarse que los 144,000 tienen privilegios especiales. Este hecho es considerado suficiente para decir que solo ellos pueden participar del pan y del vino, mientras el resto queda excluido. Estas afirmaciones carecen de veracidad. Ya hemos mencionado que los 144,000 fueron exclusivamente del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu. Apocalipsis capítulo 14 versículos 1 al 5. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ahora bien, el pacto que Dios hizo fue con estos 144,000 que son la casa de Judá y la casa de Israel. Jeremías capítulo 31 versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Hebreos capítulo 8 versículos 8 al 11. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. En dichos versículos se explica que Dios estableció el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con los gentiles. Los gentiles son beneficiados y partícipes del nuevo pacto cuando se incorporan a los 144,000, tal como lo expresa Efesios capítulo 3, versículo 6 y capítulo 2, versículos 12 y 19. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. En ese momento adquieren los deberes y derechos correspondientes al nuevo pacto.
Romanos capítulo 2 versículos 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Por lo anterior, no hay ninguna razón bíblica para sostener que un verdadero cristiano que cumple con los requisitos delante de Dios y de su pueblo no pueda comer el pan y el vino de la Pascua. Al contrario, Cristo lo dio como un mandato para todos, como lo veremos. Estos 144,000 israelitas sí gozan de un privilegio, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, el cual consiste en ser el séquito del Señor. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se dice que ellos son los únicos que deben participar del pan y del vino. El Señor Jesús dijo claramente: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. ¿Esto solo se los dijo a los 144,000? Claro que no. Estas palabras fueron expresadas para todos los creyentes del Señor Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 37. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las dijo, velad. Lo mismo pasa con lo que Pablo escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos la obligación de participar no solo del pan, sino también de la copa de bendición. El apóstol no solamente le habla a los 144,000, sino a los de Corinto, que eran una iglesia formada por gentiles. Y no solo a los que supuestamente forman parte de este cuerpo, los 144,000, sino a todos. De manera que una persona que ha aceptado a Jesús como el Mesías debe observar cada una de las indicaciones que le ha dado para alcanzar la vida eterna. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y entre ellas está la de participar del pan y vino en la fiesta de Pascua, y también del lavatorio de los pies, ya que si no lo hacemos, no tendremos parte con él. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Juan capítulo 13, versículo 8. Dícele Pedro: ¿no me lavarás los pies jamás? Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.